número, ¿eh? Pero fíjense el crecimiento por goteo de camas UTI. Hoy estamos en 49% para Nación y 47.7% en el AMBA. Vamos a los casos provincia por provincia. La provincia de Córdoba, 39.100, Buenos Aires, perdón, 39.111 casos, Cava, 10.495 casos, busquemos Córdoba, 8.729 casos, bajemos a Mendoza, 2.673, San Juan, 1.932, bajó mucho, te digo, Santa Fe, 6.009 casos. Saquemos después el porcentaje, me parece que estamos poquito por encima del 59-60%, creo, Pero esto es un dato para tener en cuenta. La cantidad de personas fallecidas informadas, miren cómo aumentó, 317. Sí, que es mucho, Sí, que en las últimas semanas, en los últimos días estaban en 100, 150. Sí, ha aumentado muchísimo, muchísimo. Bueno, y acá, obviamente, a reforzar nuevamente cuestiones que tienen que ver con la vacunación, Antonio. Eso es la clave. Es la clave. Mira, está Martín Hochman en línea. Martín, ¿cómo va? Aquí Lorena Cerini y Antonio Fernández Llorente, saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, me llama la atención la cantidad de personas fallecidas, 317. Va aumentando. Sí, pero es esperable. Cuando vos tenés tantos casos, porque casi 90.000 casos en un día es una locura, y tuvimos 120.000, y ese número cercano a los 100.000 se mantiene hace bastante tiempo ya. Entonces se empiezan a acumular los fallecidos, claro. Se empiezan a acumular las internaciones. Recordamos que la gente se interna y está internada un tiempo, a veces algunos fallecen, después están un tiempo internados. Ese es el riesgo de tener una situación de muchísimos casos por mucho tiempo, que la internación y la mortalidad empiezan a subir porque se empiezan a acumular. Ya nosotros todo lo venimos diciendo hace rato, la variante Omicron en un contexto de vacunación importante, la mortalidad que tiene y la internación que tiene es mucho menor a antes, a todas las variantes anteriores y las situaciones, las olas previas. Pero tantos casos diarios no lo vimos nunca. Y eso se acumula en el tiempo y empiezan a aumentar las internaciones y la mortalidad. Era algo que se veía venir si esto se mantiene así. Por eso el tema de cuidarse tanto, por ejemplo, seguir diciendo, bueno, cuidémonos, porque mantener tantos casos altos en el tiempo puede llegar a poner al sistema. Ahora, fíjate, Martín, un dato que, ilustrando lo que vos decís, fíjate que tenemos 847.423 casos activos. Y va creciendo por goteo la utilización de camas UTI. Si vos lo seguís todos los días, aumenta de 100 por día. Exactamente, bueno, 100 por día no sé, hay que verlo más en el tiempo, pero... Y ese número es el número de casos diagnosticados. Hay muchos lugares del país donde ya no se hacen test diagnóstico para los convivientes con claro. Síntomas, no sabemos cómo se comunican, y ya sabemos que están los asintomáticos, que muchas veces no se, digamos, la mayoría de las veces no se testean, entonces son muchos más. Martín, no sé si estás al tanto de un estudio del Hospital Universitario de Zúrich tratando de determinar cuestiones que tienen que ver con el long COVID o COVID prolongado. Digo, Omicron, ¿produce este long COVID? Yo fui uno de los ejemplos de long COVID que me tocó una recuperación larguísima con la otra cepa de COVID. ¿Qué pasa con Omicron y con este estudio? Mira, todavía no hay tiempo porque la variante Omicron es bastante nueva. Hay algunos casos digamos, nosotros en Argentina no tenemos secuenciación de todos los casos. Sabemos que la variante Omicron es la variante que circula. No podemos decir que todos estos casos son variante Omicron. Hay casos severos que por ahí son de la variante Delta, que seguro que está circulando también. Se sigue viendo casos de long COVID, mucho menos, pero sí, vi ese estudio, pero la verdad es un estudio preliminar y hay que ver qué pasa en el tiempo con la variante Omicron, estos casos leves, que ya sabemos que con variantes anteriores pueden dar complicaciones a futuro. Hay que ver qué pasa todavía de forma más robusta con esta variable, pero el riesgo del long COVID, digamos, sigue persistiendo, por eso hay que estar atento también a eso. También, Martín, esto también es consecuencia de lo relajado que estuvo la Argentina desde diciembre de esta parte. Hubo un relajamiento social, sin barbijo, y también yo creo que hay un hastío social a un encierro, a una restricción. Sí, indudablemente
todos estamos muy cansados, fue muy difícil desde el principio de la pandemia hasta ahora, todo lo que pasamos, todos la pasamos de una manera u otra mal, y la verdad que no es fácil. Me parece que igual tampoco los mensajes fueron muy claros, los mensajes a veces fueron parciales. Se dijeron ahora últimamente, por ejemplo, lo de los contactos estrechos, bueno, no se aíslan más, y eso no es tan así, en algunos lugares no es tan así, que no se aísle más un contacto estrecho no quiere decir que, bueno, fui contacto estrecho, voy y hago cualquier cosa, quiere decir que tengo que tener cuidados adicionales. Me parece que el mensaje viene siendo medio difícil, se necesitaba creo yo, se necesitaba una temporada veraniega muy importante para reactivar ciertos sectores. Bueno, ya sabemos que la economía y la salud cuando van juntas a veces metemos la pata, pero también hay que atenderlo. Sí. Me parece que, por ejemplo, estas grandes aglomeraciones que veíamos en la playa de gente bailando y qué sé yo, en la misma cancha, ayer por televisión. Martín, te hago una pregunta. Sí, te hago una pregunta. En cuestiones que tienen que ver con los síntomas que le ha pasado por ahí a algunos conocidos cercanos, entiendo que a la mayoría de la gente, que lo confunden directamente con un resfrío y no se hisopan. Dicen, no, fue el aire acondicionado, me dolía un poquito la garganta. El auto, 40 grados. Exacto, el auto, el cambio de clima, y no se testean, no se hisopan, y bueno, y siguen contagiando, y contagian a su grupo, y así. ¿Qué tiene que tener como llamado de atención una persona que está resfriada? Ya tendría que ir a hisoparse, digamos, o sea, hay que prestar atención con eso, ¿verdad? La definición de caso no cambió desde la Delta, por ejemplo. Sabemos cuáles son los dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, congestión, fiebre, falta de gusto, falta de olfato. 2 de esos, dolor de garganta y dolor de cabeza, ya te tenés que ir a hisopar, ya sos casos sospechosos por definición. Entonces, sí, uno dice, bueno, no me voy a ir a hisopar, hay mucha cola, que la verdad que les tengo que decir que la cola bajó mucho estos días. Claramente, yo todos los días voy al hospital mío donde trabajo y la cola bajó un montón, cosa que es buena noticia, pero, digamos, hay que hisoparse, y si no te querés ir a hisopar porque te tenés que aislar, eso es muy importante. Claro, Nadie quiere tener COVID, todos tendremos a negar las cosas, pero 2 síntomas de estos es indicación de hisopado. Como también yo, siguiendo la línea que estábamos hablando antes de la cantidad de gente que va a ser, por ejemplo, en Boca, San Lorenzo, ahora empieza la fecha, el 10 de febrero, y va a estar repleto todo. Y estamos en la misma. Y es como que no se comprende. Yo no digo suspender todo, pero sí establecer protocolos diferentes. Porque es muy complicado. Imagínate si van 100.000 o 200.000 personas a la cancha, son 100.000 probables contagios. Sí, bueno, yo lo que iba a decir con eso que no terminamos es que las recomendaciones es que si uno va a un lugar así, como la cancha, como ayer, lleno de gente, tiene que usar barbijo. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Digamos, me parece que lo que decimos siempre, hay que estar mirando los indicadores. ¿Subieron las internaciones? Sí. ¿Subió la mortalidad? Sí. ¿Aún estamos llegando a un momento crítico, crucial? Todavía no. Hay resto, se dan números del 50% aproximado de ocupación de camas de terapia con todas las patologías. Eso quiere decir, digamos, siempre los números se manejan de una manera, ¿no? Pero eso quiere decir que hay todavía resto en eso. Lo que pasa es que ahí no cuentan el personal de salud que está aislado porque tiene COVID, el cansancio, esto es muy largo de hablar. El estrés. La verdad que yo pienso que la gente que no trabaja en salud no se da cuenta realmente. La atención primaria, cómo está saturada, desbordada, cansada, agotada. Los malos sueldos, el maltrato, el destrato. Sumando al maltrato. Que no están ni siquiera categorizados, les pagan miseria. Realmente me parece que es un buen momento, porque no tanto aplauso y un poco más de otro tipo de premio, ¿no? Porque si no, la verdad, hace 2 años que estamos con esto. 2 años. La verdad que sí, la verdad que el tema de salud es muy golpeado en el país desde antes, desde hace mucho, y la verdad que los ajustes que hubo durante la pandemia no estuvieron dirigidos a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino a otras cosas. La verdad que sí, que se necesita rejerarquizar la salud, sobre todo la salud pública en todo el país, que la gente se dé cuenta, porque como vos decías muy bien, un aplauso está bueno, pero la verdad que la gente lo tiene que defender, porque hoy en día mucha gente que tiene prepaga se va a hisopar a un hospital público, porque es mejor. Sí, entonces, por el tiempo también, por el tiempo, Martín, que tienen las prepagas para hisopar. A ver, la realidad es que uno se va a hisopar a un hospital público o va a un centro de testeo
tiene el test rápido o el PCR a las 24 horas y las medicinas prepagas por ahí te tienen 4, 5, 6 o 7 días. Incluso hay gente que se le termina el aislamiento y ahí saben si fueron positivos o negativos. Esto pasa mucho. Eso quise, cuando dije es mejor, quise resumir, pero sí, por supuesto, pasa todo eso, son trabajadores, son muchas veces enfermeros no categorizados, como decían recién ustedes. Digamos, está muy bueno siempre decir que la salud pública es la que saca la papa del fuego, que hay muy importante que le pidamos a nuestros dirigentes que le den bolilla al tema. Se necesitan mejores sueldos, pero mejores condiciones de trabajo también, más cuidado de los trabajadores. La verdad que esa situación es muy compleja, pero dentro de esa situación, para volver al tema de COVID, hay que estar mirando el sistema de salud. Si el sistema de salud sigue, digamos, aumentando la internación, aumentando la mortalidad, me parece que ahí va a haber que tomar algún tipo de medida que no sé si se está dispuesto a hacer, pero hay otros países, nosotros vemos otros países que ya hay restricciones de actividades al aire libre masivas. Bueno, por ahí es necesario. Yo pienso que hay que estar mirando eso todo el tiempo y hay que actuar si es necesario, no tener miedo a actuar si es necesario. Hoy creo que estamos en una situación expectante viendo este número de reojo que está subiendo todo el tiempo y me parece que la buena noticia es que están bajando un poquito, lo que yo les decía, está bajando un poquito los testeos porque hay menos gente que se va a testear, probablemente porque no se va de vacaciones o por un montón de causas, pero también porque tiene menos síntomas. Entonces por ahí ese amesetamiento que estamos viendo empieza a bajar, la Omicron ya cumple su ciclo, empieza a bajar, hay que seguir aumentando la vacunación y viendo si es necesario tomar alguna medida más con respecto a los aforos, etcétera. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes, que estén muy bien.